El amor, el cumplimiento de la ley, me tiene que mostrar claramente que no es un amor sincero, profundo, santo, si es aparte de Cristo. Es en Cristo que ese amor se manifiesta y que yo vengo a conocer verdaderamente el amor de Dios que me restaura, que me reconcilia, que me libra de mí mismo y me trae a verdadera libertad. Así como la desobediencia de un hombre, nos enseña Romanos capítulo 5, trajo a todos la destitución de la gloria de Dios. Por el pecado de un hombre, muchos fuimos constituidos pecadores, condenados, apartados de Dios. Así también por la obediencia de Cristo, el que ha de ser considerado perdonado, justificado, declarado justo, tendrá que ser por Cristo solamente. Solamente en Cristo podrá el pecador hallar esa libertad a la cual ha sido llamado y esa capacidad para vivir diariamente en la realidad de la libertad a la cual Dios nos llama. Romanos capítulo 8, verso 3 nos dice que era imposible y sigue siendo imposible en el puro cumplimiento de ley el poder librarnos de pecado. Capítulo 8, versículo 3. Lo que era imposible para la ley, porque era débil, por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley imposible era para nosotros, para llevarnos en sometimiento, en plena y pura y continua obediencia a Dios. La ley no podía transformar nuestra alma, nuestro corazón, porque la ley o la debilidad de la carne no se podía cumplir en nosotros. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, pero sin que dejara de ser Dios mismo. Hijo de Dios, humillado en forma de hombre, para que sobre él fueran puestos todas nuestras iniquidades. Y él pagara en el derramamiento de su sangre y en la muerte por nuestros pecados. Y en él fuéramos conformados, reconciliados con nuestro Creador. Aparte de Cristo no hay esperanza, porque solamente Cristo ha cumplido la ley. Solamente Cristo ha sido quien ha podido obedecer todos los requisitos, presentar todas las exigencias de la justicia de Dios. Solo Cristo ha sido el enviado por Dios mismo, precisamente porque no había otro para tomar nuestro lugar, y tomando nuestro lugar, librarnos de nuestra condenación, librarnos del pecado que nos condenó, librarnos de la incapacidad que permanece, que reina, que gobierna a todo el que está todavía apartado de Cristo, que no está escondido en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así Dios lo quiso. Así Dios lo hizo. Así Dios aún hoy, esta mañana, lo anuncia, lo declara a través de su palabra. Para que el que no ha venido a Cristo oiga y escuche las buenas nuevas, la buena noticia
de que es llamado a luz, a libertad, que es llamado a ser librado de todo cuanto gobierna, lo esclaviza, lo incapacita y lo condena. Y que esa salvación, esa liberación, no es algo que depende de ustedes, de sí mismos, sino que es algo que también Dios ha obrado a través de su propio Hijo. Lo ha obrado y lo ha garantizado, lo ha prometido, y anuncia el Evangelio esta mañana, que en Cristo todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Concluimos diciendo en el capítulo 3 de Romanos, verso 38, el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que son del Espíritu, los que están en Cristo. No hay condenación que pese sobre ellos. Se ha cumplido la ley de Dios a su favor, se ha cumplido en los méritos de Cristo para siempre. Se ha cumplido, pero como dice Romanos 8, versículo 4, no para que nos crucemos de brazos y creamos que ya no tenemos responsabilidad, sino como dice el capítulo 8, versículo 4, para que la justicia se cumpla en nosotros. Que esa justicia se manifieste en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos enseña que tenemos nosotros la responsabilidad, por cierto, si estamos en Cristo, de no vivir según la carne, de no andar conforme a la carne. Si hemos sido llamados a libertad y verdaderamente hemos entrado a libertad espiritual, a la libertad que es por el poder del Espíritu de Dios, por los méritos de la obra de Cristo, el Hijo de Dios, por la voluntad soberana, eterna, absoluta de la gracia de Dios. Entonces, para que vivamos no a nosotros, no para nosotros. Vivamos en nuestras propias fuerzas, según la manera que nos convenga, o que las presiones que nos rodean nos obliguen a vivir, sino conforme al Espíritu, conforme al Dios que nos llamó, conforme al Hijo Jesucristo, que dio su vida en rescate por nosotros. Que el fruto de nuestra vida sea el espiritual, que Gálatas 5, 22 y 23 nos enseña. El fruto de amor, como también de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de dominio propio. Estas son las manifestaciones del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Son estas las evidencias de un nuevo nacimiento, de un haber sido apartado del pecado, de ya no ser condenado, sino haber sido librado de condenación. Contra tales cosas, dice verso 23, no hay ley, porque es libertad. Es la libertad espiritual. Contra tales cosas no hay ley, sino hay solamente un testimonio de que ha sido un fruto producido de lo alto. No que nazca de nosotros, sino una obra extraordinaria y soberana de la gracia y misericordia de Dios, para que al amar o al vivir en gozo y en paz y en paciencia, en benignidad y bondad, en fidelidad y mansedumbre, bajo dominio propio,
demos a entender que no somos controlados por las inclinaciones de la carne, las tendencias naturales, la imagen humana que todos bien conocen, sino de algo diferente, algo que solo se explica espiritualmente, algo que es controlado de lo alto por la voluntad eterna de Dios. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, leímos en Gálatas 5, verso 13. No uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos. No es una libertad, pues, en la cual nos podemos cruzar de brazos, sentarnos a esperar el fin de los tiempos, la venida de nuestro Salvador que nos llevará a su presencia para siempre. Es en la libertad que debemos de ocuparnos diligentemente. En esa libertad espiritual que debemos de ocuparnos para servir mutuamente a los hermanos en la fe, a servir los unos a los otros y a servirnos amando al prójimo, para que el prójimo, sea quien sea, tenga el testimonio delante de ellos de que somos controlados ahora por el Espíritu de Dios y no vivimos para nosotros y no buscamos que nos sirvan a nosotros y no esperamos que nuestra voluntad se haga, sino la voluntad de Dios y de su reino, aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 1 y verso 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El amor fingido, el amor ignorante, el amor que no nace de corazón limpio. ¿Qué clase de amor es? Nada. Un amor no entendido, sino egoísta. Un amor vanidoso. Un amor que busca su propia exaltación. Pero el propósito de este amor, de este mandamiento, es amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Nos vamos a enfocar, pues, en el cumplimiento de la ley de Dios. Tenemos que enfocarnos en el nacimiento espiritual. Para el cumplimiento de la ley de Dios no hay camino aparte del nacimiento, la renovación espiritual, donde ya no haya engaños en nosotros mismos, de nosotros mismos, donde haya una transformación profunda, sincera en nuestro ser interior, donde el mundo no ve, pero de donde emanan todas las cosas, para que lo que produzca nuestra vida sea una vida verdaderamente manifieste, ser controlada primero por el Espíritu y la verdad de Dios, y luego que pueda servir a otros, amar a otros y engrandecer a Dios, alabándole a Él sobre todas las cosas. Hay pecado en nosotros todavía. No hay ninguno aquí que se pueda declarar o decir que está libre de pecado, sino, como dice, que tire la primera piedra.
No hay quien delante de Dios, sinceramente, honestamente, pueda decir que no ha quebrantado su ley. Si se ha quebrantado una ley, Dios mismo nos enseña, se ha hecho culpable de todo. La ley de Dios. No hay quien haya alcanzado la medida de la estatura de Cristo. Pero Pablo nos enseña que, si bien no somos perfectos, bien nuestra vida debe ser un continuo examen, una continua evaluación, para ver si en nosotros hay verdaderamente este sometimiento a la autoridad y la dirección divina. Si en nuestra vida se está manifestando una madurez y un crecimiento de estos frutos del Espíritu de Dios, que en la vida de un verdadero creyente deben ser evidentes, manifiestos. El apóstol dice que él luchaba contra el pecado que aún moraba en él, que lo que no quería hacer, veía que aún él practicaba, él aún hacía, que no hacía el bien que deseaba, sino el mal que no quería hacer. Ay de mí, decía de sí mismo. Ay de mí. No se justificaba, no se echaba pañitos de agua tibia, no buscaba de alguna manera congregarse con otros que lo vieran a él mejor o que lo hicieran sentir mejor que ellos, para, comparándose con otro ser humano, poderse de alguna manera calmar la conciencia. Lo llevaba ante la examinación de la palabra de Dios, ante la realidad de no ver el fruto del Espíritu en su propia vida, en el grado, en la magnitud, en la plenitud de vida, a decir, ay de mí, y a enfocarse más diligentemente, a aferrarse de la gracia de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 7, 23 al 25. Aparte del cual no hay esperanza, aparte de la cual no hay realmente un camino firme por el cual andar y avanzar, si no es Cristo nuestro Señor, a quien le damos gracias, en quien descansamos, a quien nos aferramos. El fruto de nuestra vida será un engaño, será un fruto que no exalta a Dios y no adelanta su reino, sino un fruto que nos lleva a cicatrización, cauterización de conciencia. Ya no habrá pura conciencia, no habrá puro corazón, no habrá en nosotros sensibilidad, terreno fértil en el cual germinar esa semilla de la palabra de Dios, que claramente nos llama a que seamos despojados de nosotros mismos, de toda justificación y excusa, de toda ignorancia a la cual nos entregamos para no meditar y no examinarnos ante la palabra de Dios. Debemos decir más bien como Pablo y como el salmista, ay de mí, examíname y pruébame, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, de iniquidad. Muéstramelo, examíname, muéstramelo, tráemelo a la conciencia y líbrame por amor de tu nombre. Sea yo librado en verdad en toda esfera de mi vida, por amor de tu nombre. El cumplimiento de la ley de Dios, de la ley de Cristo. El cumplimiento de la ley es en Cristo y significa para nosotros que nuestra responsabilidad es buscar a Cristo y buscar que el amor que nos guía, que nos capacita en la vida, el amor que nos guía, que nos capacita, sea la palabra de Dios mismo y el poder del Espíritu
de Dios en Cristo, para que nosotros vivamos por Cristo, vivamos en Cristo, vivamos gracias a Cristo y vivamos de tal manera que anunciemos hasta que Cristo venga. Anunciemos el Evangelio que Él vino y nos anunció en sí mismo. Yo soy, ha dicho Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre, porque nadie puede venir vestido en su propia justicia, que son ante Dios trapos de inmundicia. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque solamente en los méritos de Cristo, el pecador, aún en su pecado, el pecador, siendo pecador, es enemigo, siendo enemigo de Dios, puede ser presentado delante de Dios, sido traído a la presencia de Dios y ser aceptado. Solamente en Cristo, en su mérito de sacrificio cumplido, perfecto y suficiente, eterno, borra para siempre nuestra culpa, cubre para siempre nuestra iniquidad, nos reconcilia nuevamente con nuestro Creador por el gran amor de Dios a su Hijo y el amor de su Hijo a su Padre. Su Padre enviando a su Hijo para redimir al pecador y su Hijo obedeciendo a su Padre, redimiendo al pecador. Así como Él ha dicho, a los que tú me has dado, ninguno se ha perdido. Y ninguno se perderá de los que están en Cristo, de los que han nacido conforme al Espíritu de Dios y han sido despojados de sí mismos para regocijarse, para dar gracias a Dios de corazón por Cristo. Aparte de Él, ninguna esperanza hay. Aparte de Él, solo queda decir, y decir por la eternidad, verdaderamente, ay de nosotros. Ninguna esperanza queda. Al leer las Escrituras, lean las Escrituras del Antiguo Testamento. No piensen que es cosa del pasado, cosa añeja, que no tiene ninguna aplicación a nuestra vida presente. Lean las Escrituras y vean a través de todo lo que el anuncio de la verdad de Dios en Moisés y en los profetas nos enseñan acerca del Mesías que había de venir y aquel que vino, aquel que fue anunciado y prometido como el Salvador y que efectivamente vino y solamente por quien el pecador es salvo. Y que cada pasaje nos hable del Padre Celestial que envió a su Hijo, nos hable del Espíritu Santo que su Hijo prometió enviar también y envió cuando resucitó, venciendo el poder de la muerte, conquistando la tumba, para que nos regocijemos en el Dios Trino, a imagen y semejanza de quien fuimos creados, y nuestra vida hoy sea una vida que camine como la Biblia nos enseña que debe de ser, camine en justicia, camine en la vida que Dios mismo da. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que en Él nos deleitemos, que en Él nuestra alma se refresque más y más cada día, que nuestra vida
a Él lo represente y a Él lo magnifique delante de los hombres. No nos vean a nosotros, sino a aquel que mora en nosotros, que nos ha llevado a morar en su presencia, y que aunque no estamos ahí todavía, nos ha dicho que estamos en su presencia ya eternamente, por méritos de Cristo. Oremos. Padre nuestro, gracias damos porque esta mañana celebramos al escuchar tu palabra, celebramos al recordar lo que siempre nos has anunciado y que en tu palabra nos preservas para que meditando, seamos examinados, nos examinemos ante esa verdad y confesemos si creemos o no lo que tú has dicho. Confesando nuestra incredulidad, Padre, pidamos que tú resplandezcas en nosotros más y más, tu verdad penetre y nos convenza de justicia, nos convenza de nuestro pecado y de la justicia de Cristo que nos libra de todo pecado. Sea a nosotros tu palabra como palabras de vida, como aguas refrescantes que nos sacan del lodo, nos libran de esclavitud, nos ponen la mirada fijamente en aquel que nos pueda perdonar y nos pueda limpiar de todo pecado, y nos pueda reconciliar con nuestro Creador, y nos pueda poner a caminar, a andar día por día en tu servicio, sirviendo a otros en tu nombre, sirviéndonos mutuamente para tu honra y gloria, porque para esto fuimos creados. Pedimos, Padre, que al participar de la cena, celebremos también de corazón, seamos sinceramente humillados delante de ti al pie de la cruz de Cristo, nos regocijemos y digamos igualmente, gracias a Dios por Cristo, porque aparte de Él no tenemos esperanza, no proclamamos ningún camino que conduce al cielo, no hay otro evangelio sino aquel encarnado, Hijo de Dios, palabra de Dios, que vino y moró entre nosotros y tomó sobre sí todas nuestras iniquidades, para que verdaderamente siendo librados podamos servir al Dios único y verdadero. Líbranos, Señor, de nuestra vanidad, líbranos del pecado que aún hay en nosotros, al cual aún inclinamos nuestra cabeza, nuestros sentimientos, y líbranos para que a ti solamente nos postremos, delante de ti solamente nos postremos, a ti solamente adoremos y a ti solamente proclamemos delante de los hombres. Por los méritos de Cristo, te alabamos. Amén. Puestos en pie, vamos a cantar. Antes de pasar a participar de la cena del Señor. 299. 299.